La oposición política en Argentina, el peronismo y el radicalismo, han tumbado en el Congreso la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. El país se queda de esta manera sin una fundamental liberalización para relanzar su economía. ¿Qué sucederá a partir de ahora? El Congreso argentino tumba la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Este importantísimo proyecto de ley que liberalizaba muy extensamente la economía del país y que tuvimos ocasión de analizar en este canal en diversos vídeos, se topó ayer con el muro de una oposición obstruccionista encabezada por el peronismo y el radicalismo, obsesionados ambos con preservar un statu quo que ha empobrecido durante las últimas décadas de manera masiva y escandalosa a la población del país, al mismo tiempo que enriquecía y que privilegiaba a la casta política dominante y a los grupos de presión que se congregaban en torno a ella. Y como la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos desarmaba todo este entramado parasitario oligárquico, el establishment político argentino tradicional, el peronismo y el radicalismo, han decidido tumbarla en el Congreso. El peronismo kirchnerista contribuyó a tumbar este proyecto de ley a cara descubierta, nunca mostraron la menor voluntad de dialogar para desarmar, para desarticular un entramado mafioso parasitario en el Estado argentino, que fueron ellos los que lo establecieron y que ha pauperizado a la población argentina durante las últimas décadas. Y en cambio, el llamado peronismo federal y el radicalismo mostraron una falsa voluntad dialoguista con el gobierno para, de cara a la galería, es decir, de cara a su electorado, no quedar como unos defensores exacerbados del statu quo estatal empobrecedor, pero en la práctica jamás tuvieron la voluntad de sacar adelante la ley de bases tal como fue remitida al Congreso. Durante los últimos días, este bloque opositor supuestamente dialoguista había conseguido suprimir aproximadamente la mitad de los artículos de la ley de bases. Pero es que ayer, durante las votaciones, en particular de cada uno de los capítulos de la ley de bases, esta oposición falsamente dialoguista, pero en realidad tan obstruccionista como el peronismo kirchnerista, fue tumbando la mayoría de los artículos que habían quedado en pie dentro del proyecto original. Y precisamente por esto, precisamente porque el Congreso había vaciado de contenido real a la ley de bases, precisamente porque el objetivo del peronismo federal y del radicalismo era aprobar una carcasa vacía que no transformara en profundidad el entramado estatal argentino del que viven y medran los políticos del establishment que ayer tumbaron en el Congreso esta ley de bases, como digo, dado que el radicalismo y el peronismo federal únicamente pretendían aprobar una carcasa vacía llamada ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, pero sin un contenido liberalizador real que desarmara ese entramado institucional que ha empobrecido a la población argentina mientras enriquecía a la casta política, el gobierno de Javier Milei decidió retirar de la tramitación parlamentaria la ley de bases para regresarla al punto de partida, porque donde estaba ahora, tal como el Congreso la había mutilado y desarmado, ya era un proyecto de ley absolutamente irreconocible. ¿Y ahora qué? Pues políticamente la Argentina se encuentra en un punto muerto. Los ciudadanos votaron mayoritariamente a Javier Milei con el mayor de los apoyos logrados en democracia por un presidente, y lo votaron para que desarmara todo el entramado institucional argentino que había empobrecido, que está empobreciendo a los ciudadanos argentinos a día de hoy, pero como el gobierno de Javier Milei y sus aliados del PRO no cuentan con mayoría en las cámaras, el poder legislativo está bloqueando la acción del poder ejecutivo, lo cual puede ser plenamente acorde a un Estado de Derecho con separación de poderes, pero que condena a Argentina a la ingobernabilidad, porque el poder ejecutivo tiene un proyecto, que además considero que es el acertado, para sacar a Argentina de la miseria, y el legislativo tiene como único objetivo bloquear el proyecto del poder ejecutivo.
de modo que el Poder Ejecutivo no puede aprobar las reformas que sabe que necesita la economía argentina, y mientras tanto el país se sigue desangrando. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues en primer lugar volver a dialogar, pero si la oposición falsamente dialoguista en realidad es totalmente obstruccionista, si el radicalismo, si el peronismo federal, cuyo apoyo parlamentario es imprescindible para sacar adelante la ley de bases, si estos grupos no quieren desarmar el entramado institucional parasitario de la Argentina, del que viven también, pues entonces, por mucho que se dialogue, será imposible sacar adelante una ley de bases que sea verdaderamente transformadora para el país. Otra opción que está barajando Javier Milei es convocar un plebiscito no vinculante, es decir, un referéndum donde la población se pueda manifestar a favor o en contra de la ley de bases como mecanismo para presionar al poder legislativo. Es decir, si ustedes supuestamente representan al pueblo y el pueblo en un plebiscito vota, habría que verlo también, pero vota mayoritariamente a favor de la ley de bases, ejecuten en el Congreso y en el Senado la voluntad del pueblo. Pero tampoco hay garantías de que esto funcione, porque los políticos dicen representar al pueblo, pero en realidad representan sus intereses particulares. Y el kirchnerismo, el peronismo federal o el radicalismo saben que sus intereses particulares pasan por preservar el statu quo parasitario que constituye hoy el Estado argentino. Por tanto, aun cuando en un referéndum mayoritariamente se votara a favor de la ley de bases, ellos se resistirían como gato panza arriba en el Congreso y en el Senado para no aprobar la ley de bases, y no tendrían ninguna obligación de hacerlo, porque se trata de un plebiscito no vinculante. Y una tercera opción es esperar hasta el año 2025, momento en el que se celebrarán elecciones legislativas en la Argentina y en las que se podrá renovar la mayor parte del Congreso y del Senado. Si en esas elecciones el partido de Javier Milei o los aliados del gobierno de Javier Milei, como el PRO, obtienen mayoría absoluta en las cámaras, será en ese momento cuando se pueda aprobar la ley de bases. El problema obvio de esta última opción es que 2024 y gran parte de 2025 serían años totalmente perdidos desde un punto de vista reformista y revitalizador de la economía.